La FIFA acaba de actualizar su siempre polémico ranking gaseosero de selecciones y como siempre aquí estamos para analizar en detalle cuáles fueron sus principales cambios y ver los equipos que acabaron como los más beneficiados y afectados tras lo que dejaron los resultados de la última fecha FIFA de septiembre, la cual estuvo llena de agradables sorpresas como las que tú te puedes llevar si haces la jugada indicada en OneXBet, la casa de apuestas más confiable. Por ejemplo, hoy me voy a animar a apostar en nada más y nada menos que en el superclásico argentino entre Boca y River, y acá diré que habrá empate pero con goles, por lo que si voy con unos 10.000 pesos colombianos, o sea como $2, y efectivamente se da una igualdad con anotaciones en este superclásico, me podré ganar unos 44.000 pesos colombianos, lo que es igual a unos $10. Y recuerden que si son nuevos y utilizan nuestro código 1X palabra de gol en su primer depósito, podrán llevarse un bono de hasta $66. El enlace, como siempre, se los dejamos en la descripción. Y ahora sí, vamos con el análisis de la más reciente actualización del ranking FIFA. Descúbrelo a continuación aquí en Palabra de Gol. Y bueno amigos, como tal lo prometido es deuda y aquí ya tenemos la más reciente actualización de este ranking FIFA correspondiente, como pueden ver, al 19 de septiembre de este año 2024, y de entrada vemos algunos movimientos interesantes. Argentina se mantiene en el primer lugar de este escalafón. Brunei fue la selección que más saltó puestos y esto se debe a un correcto andar por las eliminatorias a la Copa Asiática del 2027, un poco fuera de contexto pero bien por Brunei. Luego tenemos a Bolivia, que fue la que más sumó puntos y esto se debe naturalmente a su fecha FIFA histórica. Por primera vez en mucho tiempo ganó 2 partidos consecutivos y sobre todo ese triunfo de visitante ante Chile le significó pues esta suma interesante de puntos. Qatar fue la que más descendió en cuanto a puestos, 10 como tal, y esto luego un arranque discreto en la fase final de las eliminatorias asiáticas al Mundial 2026. Y otra selección asiática que se vio sorprendida para mal en el arranque de la fase final fue Australia, y por eso fue la que más perdió puntos como tal en esta actualización. Ahora pasemos a revisar los principales cambios que se dieron en el top 20 de este escalafón, que no fueron muchos a pesar de que hubo resultados irregulares para algunas selecciones de este top 20 como tal. Aquí vemos que Argentina, por ejemplo, a pesar de caer en Barranquilla y esto les indicó pues alguna resta de puntos, no perdió el primer lugar como tal y sigue liderando como tal la escaloneta. Segundo, Francia, como ya estamos acostumbrados, y esto a pesar de que también tuvo un arranque irregular de Nations League. Victoria, como pueden ver acá, ante Bélgica, pero también una dura derrota en casa ante Italia, pero aún así se mantiene segunda la selección gala. España no pudo aprovechar del todo esto, ya que empató de visitante ante Serbia, pero luego recompuso un poco las cosas con ese triunfo importante ante Suiza de visitante. Inglaterra, como se esperaba, iba a tener un arranque correcto en la Liga B de la Nations League, con victorias ahí interesantes ante Irlanda y Finlandia, pero nada del otro mundo. Brasil, a pesar de su presente irregular, se mantiene en top 5. Recuerden, victoria por la mínima ante Ecuador en casa, pero también derrota de visitante ante Paraguay, pero aún así se mantiene en el top 5. Pero aquí vemos que perdió algunos puntos. Bélgica, que también perdió algunos cuantos, pero aún así se mantiene en el top 6 para el pesar de muchos, que vemos que aquí siempre Bélgica es una de las que más se resiste, pero no baja del todo a pesar de también un arranque irregular en la Nations League, como podemos ver acá. Se mantiene en el top 10 como tal Países Bajos y Portugal con resultados importantes. Colombia, a pesar de empatar de visitante ante Perú, pero sobre todo por haberle ganado a la primera del mundo, aquí se mantiene en el puesto 9 y como tal tuvo un balance positivo en esta última doble fecha FIFA. Aquí tenemos acá a Italia en el top 10, que también tuvo un arranque interesante de Nations League y sumó varios puntos, pero no cambió su realidad en el 10º lugar. Uruguay, que también se mantuvo 11ª, y esto a pesar de 2 discretos empates, aunque sí perdió algunos punticos, pero se mantiene 11ª la celeste. Y aquí vemos otras selecciones europeas que ya son habituales del top 20, como Croacia, de ranking irregular pero se mantiene 12, Alemania también, después de su empate interesante de visitante de Países Bajos, pero su victoria importante ante Hungría, pero aún así no saltó como tal puestos en este top 20. Marruecos, que se mantiene como la mejor de África, y también esto se debe a que tuvo un arranque, por lo menos ahí como se esperaba, en el inicio de las eliminatorias a la Copa Africana del 2025. Aquí tenemos a Suiza, que a pesar de 2 derrotas se mantiene en el puesto 15. Tal vez el movimiento más significativo viene por parte de Japón, que arrancó con mucha autoridad la fase final de las eliminatorias asiáticas al 2026. 2 goleadas ante matadas, es cierto, pero aquí le sirvió para subir 2 puesticos como tal. México y Estados Unidos aquí se mantienen en el top 20. Vemos que Estados Unidos perdió 2 lugares luego de ese empate inesperado ante Nueva Zelanda y esa derrota ante Canadá, y por eso pues ahí se mantuvo un poco Estados Unidos en cuanto a su caos interno, y por eso ahí contrataron de emergencia ya a Pochettino. Veremos si esto cambia la realidad de la selección de las barras y las estrellas, que será el principal anfitrión como tal del próximo Mundial.
y México como tal pues tuvo ahí un empate ante Canadá y un triunfo ante Nueva Zelanda, le sirvió para mantenerse en el puesto 17. Y aquí vemos otra selección que subió un puestico como tal, que fue Irán, que se mete un poquito más en el top 20 luego de también un arranque correcto en las eliminatorias asiáticas, y Dinamarca luego también de arrancar con 2 victorias en la Nations League de Europa ante Suiza y ante Serbia, pues aquí le sirvió para meterse en el top 20, esto en detrimento de Senegal, que tuvo un arranque irregular en las eliminatorias a la Copa Africana 2025. Ahora, como siempre hacemos, vamos a observar como tal los movimientos en cada confederación. Empecemos por Conmebol, que tenemos acá Argentina primer puesto a pesar de su caída en Barranquilla, Brasil con este también resultado irregular, victoria ante Ecuador y derrota en Paraguay, pero aún así es la segunda de la confederación. Colombia se mantiene tercera a pesar de su empate en Lima, pero su triunfo en Barranquilla ante Argentina. Uruguay con sus 2 empates se mantiene en el 11º lugar y también como cuarta de la confederación. Tenemos que Ecuador se mantuvo también luego de resultados dispares, recuerden, derrota en Brasil como se esperaba y triunfo de local ante Perú como se esperaba. Entonces aquí Ecuador se mantiene 27. Aquí ya vemos cambios como tal, sí, vemos a Venezuela que perdió, como vemos aquí, 3 puestos luego lo que fue este balance discreto que fue por parte de la selección vinotinto, ¿no? Derrota por goleada en el alto ante Bolivia y también un empate discreto ante Uruguay. Esto le significó la resta de 3 puestos, estaba 37 y ahora es 40 del mundo la selección vinotinto. Perú también perdió, no tanto, pero perdió un lugar como tal, ahora es 43 luego de su empate en casa ante Colombia, pero su caída en Ecuador, como se esperaba, naturalmente Chile fue la más castigada en esta actualización luego de su derrota histórica en casa ante Bolivia, y esto le significó la resta de 6 puestos, pasó del 43 al 49, así que aquí se ve la decadencia de la selección chilena como tal. Luego tuvimos a Paraguay, que naturalmente iba a ser una de las más beneficiadas luego de empatar de visitante ante Uruguay y ganarle a Brasil. Esto le significó pues un salto de 5 puestos y ahora es 57 del mundo, antes era 62. Y también Bolivia, como se esperaba, iba a sumar también varios puestos acá, antes era 89 y ahora es 83 luego de esta fecha FIFA histórica tras golear a Venezuela en el alto y triunfar sobre todo en suelo chileno por 2-1 ahí en la segunda fecha de esta ventana FIFA de septiembre. Ahora vamos a ver qué movimientos se presentaron en CONCACAF como tal. Vemos que aquí México pues se mantuvo en el puesto 17 luego de su empate ante Canadá, pero su triunfo interesante ante Nueva Zelanda. Estados Unidos sí sufrió, perdió 2 puestos luego de lo que fue pues ese empate ante Nueva Zelanda y caída ante la selección canadiense como tal. Panamá no tuvo mayor movimiento en este sentido. También tuvimos a Canadá, que subió 2 puesticos luego de lo que fue pues su empate ante México y victoria ante Estados Unidos como tal. Y aquí ya en cuanto a las selecciones de CONCACAF, recordemos que esta confederación tuvo acción en cuanto a la Liga de Naciones y vemos que algunos movimientos como la pérdida de puestos de Costa Rica, también de Jamaica, Honduras que subió 2 lugares sobre todo por este triunfo en casa importante ante Trinidad y Tobago. El Salvador también subió luego de 2 victorias en esta Nations League ante Montserrat como se esperaba y ante Guatemala, pero también importante ahí en ese duelo centroamericano como tal. Y luego no hay mayores movimientos, tal vez el más importante este de San Cristóbal y Nieves con 2 victorias en la Liga de Naciones, también de República Dominicana, 2 victorias acá ante Dominica y Bermuda como tal. Entonces aquí no hay mayores movimientos así importantes que reseñar como tal en CONCACAF, que tuvo más que todo acción de la Liga de Naciones, y los anfitriones del próximo mundial pues tuvieron amistosos entre ellos y ante Nueva Zelanda. Ahora vamos a UEFA, a ver qué movimientos se presentaron en la Confederación de Europa como tal. Aquí vemos, aquí ya estuvimos repasando como tal el top 20, algunos irregulares, algunos de forma más importante, como Dinamarca, que se metió ahí en el top 20 con esos 2 triunfos. Ucrania, llamativamente, a pesar de caer 2 veces, subió un puestico como tal. Esto tal vez se debió a que los que estaban ahí alrededor de Ucrania en el escalafón pues tuvieron peores resultados, y esto le significó pues de suerte un saltico ahí para la selección ucraniana. Suecia, que bueno, estando en la Liga C de la Liga de Naciones pues se podía esperar como un andar importante, entonces ahí recomponiendo un poco el camino Suecia de un presente irregular últimamente en Europa. Entonces aquí movimientos como tal no hay mayores de importancia, tal vez Serbia ahí que perdió 3 puestos luego de ese empate en casa ante España y esa derrota de visitante ante Dinamarca. Luego tuvimos un salto de Noruega, luego lo que fue pues su victoria como tal de local ante Austria, aunque también empató ahí de forma llamativa ante Kazajistán. Una de las que más saltó en Europa vimos que fue Grecia, luego de su correcto andar por la Liga B en la Liga de Naciones, es cierto, pero ahí tuvo 2 triunfos interesantes ante República de Irlanda y ante Finlandia. Aquí como tal no hay mayores movimientos así que reseñar en cuanto a la Confederación Europea, que tuvo pues acción como tal de la Nations League
de este año 2024. Ahora vamos a África, que como les venía diciendo, tuvo acción de las eliminatorias a la Copa Africana del 2025, y aquí hubo algunos movimientos interesantes, como un pequeño descenso de Senegal, sobre todo luego de ese empate en casa ante Burkina Faso, algunos saltos de Egipto, Costa de Marfil y Túnez que arrancaron de buena manera su andar por estas eliminatorias. Nigeria se mantuvo ahí con un empate y un triunfo. Argelia, que subió de manera importante luego de triunfar ante Liberia y Guinea Ecuatorial. Camerún, que fueron las que más bajó en este sentido, sobre todo luego de su empate de visitante ante Zimbabue. Sudáfrica, que ahí tuvo un descenso en cuanto de puestos, a pesar de que no perdió como tal, pero tal vez ese empate de local ante Uganda le afectó. Digamos que estos son los movimientos que se presentaron en esta última actualización. Ghana, que también es una de las que más bajó en este sentido en África, luego de su empate de visitante en Níger, y también su derrota en casa ante Angola, que aquí, como ya estamos hablando de Angola, pues subió 5 puestos luego de este arranque interesante en las eliminatorias a la Copa Africana del próximo año. Así que como tal, estos fueron los cambios de esta confederación. Vamos a la Confederación Asiática, que tuvo acción de sus eliminatorias ya arrancando como tal la fase final. Aquí hubo algunas sorpresas, digamos que no del todo, en cuanto a Japón e Irán, que arrancaron de forma correcta. Japón goleando, aunque aquí no computan estos resultados todavía, pero Japón goleó a Bahrein y a China en el arranque de la fase final de las eliminatorias. Irán tuvo victorias por la mínima, pero que le sirven ahí para seguir sumando y consolidándose en el top 20 mundial. Tuvimos aquí la República de Corea, que tuvo un empate llamativo en casa ante Palestina, pero también triunfó ante Oman de visitante, y esto le sirvió ahí para mantenerse como top 3 de esta confederación. Las que más bajaron en este sentido fueron Australia y Qatar, que no tuvieron resultados importantes en el inicio de estas eliminatorias, en la fase final de las eliminatorias. Australia, que se vio sorprendida por Bahrein y por Indonesia. Qatar también, que no sacó resultados positivos ni ante República de Corea ni ante Emiratos Árabes. Y aquí como tal, movimientos más importantes, podemos ver el salto de Bahrein, la caída de China, que como para sorpresa de muchos arrancó mal en la fase final de la eliminatoria asiática como tal. Y estos son los principales cambios que se presentaron en la Confederación Asiática, que tuvo acción por sus eliminatorias al Mundial 2026. Y ahora vamos con la OFC, que no tuvo mayor movimiento, disputó como la fase previa de su eliminatoria. Aquí como la más beneficiada fue Samoa, que se clasificó como tal ya a la segunda ronda, que son los grupos, y por eso aquí vimos que Samoa fue la que tuvo mayor suma en este sentido, y Nueva Zelanda, que es la que se espera que sea la representante de esta confederación en el Mundial, pues tuvo amistosos ante los anfitriones de la próxima Copa del Mundo, y tuvo empate ante Estados Unidos y derrota ante México. Y estos fueron los principales cambios que se enfrentaron en la Confederación Oceánica. Así que como tal, aquí ya terminamos el repaso por los movimientos que se presentaron en la más reciente actualización de este ranking FIFA del 19 de septiembre de este 2024. Y bueno amigos, hasta aquí este repaso en detalle de lo que dejó la última actualización de este ranking FIFA del mes de septiembre. Déjenos en los comentarios si les parece que sigue habiendo sinsentidos en este escalafón. Por ejemplo, ¿creen que Bélgica o Brasil deberían estar más abajo en el escalafón? ¿O creen que ya esta clasificación se corresponde con la realidad de las selecciones en todo el mundo? Ahí déjenos todas sus opiniones en los comentarios. Y como siempre, recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.